Mirad, este es el libro que hemos hecho nosotras, es el libro de los cómics. Y aquí dentro están nuestras tiras o nuestras hojas de cómic, porque cada una de nosotras hemos elegido un personaje preferido de cómic. Yo me he elegido este. ¿Quién ha dicho Mafalda? Yo. Mafalda es mi personaje preferido de cómic desde hace muchos. Mirad. Primero os enseñaré este para presentaros a Mafalda y a sus personajes, por si alguien no los conoce. Yo no conozco ¿No conoces a ninguno? Mirad, esta es Mafalda. Esta es la protagonista. Esta es Mafalda. Mafalda es una niña más pequeña que vosotros. Hace muchos años, un señor que se llama Quino empezó a dibujarla. Mafalda hará pronto 50 años, imaginaros. Pero siempre tiene este aspecto, siempre será una niña que empieza a ir al cole y ella se preocupa mucho por todo. A ella le gustaría que en el mundo no hubiera guerras, que todos los niños del mundo pudieran ir al cole, que todos los niños del mundo pudieran comer cuando tienen hambre. Y entonces ve mucho la tele, ve las noticias y lee los periódicos, aunque sea muy pequeña. Y todas estas injusticias pues no le gustan nada. Y en casi todas las tiras pues se queja de todas estas cosas que suceden. A ella no le gusta la sopa. Lo digo porque también en las tiras de Mafalda sale muchas veces que se enfada con su madre porque le pone sopa para comer y ella odia la sopa con todas sus fuerzas. Su mejor amiga es Susanita. Susanita es una egoísta, que siempre quiere ser protagonista, se cree la más guay, la más guapa, la más todo. Y quiere ser mejor que todos sus amigos. Y se pelea mucho con Manolito y siempre le está insultando. Pero bueno, son cosas de niños. Y ella solo tiene una obsesión en esta vida, casarse y tener hijos. Es lo único que le preocupa en el mundo. Ser mayor, casarse y tener hijos. Manolito, que es el que siempre insulta a Susanita, que también es muy amigo de Mafalda, a Manolito no le gusta Susanita. Siempre se están peleando. Es el más bruto de todos. Le gustan mucho las matemáticas porque su padre tiene una tienda y él le ayuda a veces y sabe contar, sumar, restar, todo, pero leer, escribir y todas estas cosas no lo lleva muy bien. Solo le salen bien las matemáticas. Luego está Felipe. Felipe es un año mayor que ellos, pero bueno, son todos amigos. A Felipe no le gusta mucho ir al cole, porque siempre tiene miedo de que le pregunten cosas que no se saben. No sabe nunca si ha acabado los deberes. Piensa que a lo mejor no los tiene bien. Y él, su sueño es que llegue un día donde está el cole y haya desaparecido. Que seguro que es el sueño algún día de muchos de vosotros. Sí. Pero eso no pasa nunca. Bueno, después está Miguelito. Miguelito es más pequeño que ellos, pero como vive cerca de Mafalda, pues son muy amigos. Y a él lo quieren mucho porque es un poco más infantil y es muy bueno. Esta se llama Libertad. Es como Mafalda, lo que pasa es que no ha acabado de crecer. Es así, es vaquita. Y es muy parecida a Mafalda, tampoco le gustan las injusticias. Ella querría que todo fuera bonito, que el mundo estuviera en paz y que todos fuéramos felices. Y este sí, este es pequeñito porque es pequeñito de edad, es el hermano pequeño de Mafalda. Y ahora que os he presentado a todos los personajes, os voy a enseñar la tira que he elegido para que la veáis, porque no es tan grande. Mirad, Mafalda es un poco complicada, quizá vosotros muchas de sus tiras no las entenderíais. Cuando seáis más mayores seguro que os encantará. Yo he elegido esta. En esta, bueno, ya sabéis lo que es el cómic, ¿no? Esto es una viñeta. Este es el bocadillo donde va el texto. Y bueno, hay varias viñetas según... Y todo esto es una tira. En esta, Mafalda va a casa de Felipe porque le han regalado un ajedrez y va corriendo. ¿Ves? ¿En serio, Felipe, de verdad? ¿Que tu papá te regaló un juego de ajedrez? Sí, él está emocionado porque se lo va a enseñar. ¿Y sabes jugar? Y Felipe le dice, ja, qué pregunta, claro, ¿cómo no vas a saber jugar? No juego tan bien como este señor, que yo no sé quién es. Seguro que Alex sabe algún jugador bueno de ajedrez. ¿Qué podríamos poner aquí su nombre? Kasparov, narrador. Bueno, da igual, Kasparov, Karpov, que son los que podemos conocer.
Dice, por supuesto que juega mejor este señor. Él debe tener mucha mejor puntería. Los que saben jugar al ajedrez podéis ver que Felipe no tiene ni idea. ¿Veis qué hace? Está jugando al ajedrez como si fueran bolos. Y así no se juega al ajedrez, ¿a que no? Pues seguramente que alguien lo enseñará algún día. Y bueno, yo ya os he presentado la tira de Mafalda. ¿Vale?